Gracias a Dios por la oportunidad de estar una vez más con ustedes. Y gracias por permitirnos compartir la enseñanza de la palabra, porque básicamente de eso se trata este video. Daniel García, el hermano Daniel García, que es el que edita el video, pues ha escogido 2 o 3 cantos para que podamos recordar las cosas de Dios, alabarle, glorificarle, pero básicamente todo tiene que ver con la enseñanza. Entonces vamos a orar y así comenzamos. Nuestro Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por este medio del YouTube, del Facebook y cualquier otra plataforma donde nos permiten poner la enseñanza que corresponde en esta ocasión. Oramos que tú bendigas la vida de cada uno de nuestros hermanos en Cristo, los que son aquí de Saltillo y los que están en cualquier lugar, Señor, en Tlapa, en Tlapa, Guerrero, en Oaxaca, San Juan, Colorado, en Tecash, Yucatán, en Jalisco, Ocotlán, Guadalajara, donde se encuentran nuestros hermanos en Cristo. Y cada uno de nuestros amigos y hermanos en Cristo en otros lugares. Oramos que tú contestes sus peticiones, que tú les bendigas y que esta predicación y enseñanza del día de hoy pueda edificar la vida de cada uno. Oramos en el nombre de nuestro Salvador, Jesucristo. Amén. Gócense con el siguiente canto. Del mundo van saliendo misioneros, recorriendo palmo a palmo las naciones de la tierra. Unos van por los collados, otros van por los nevados, llevando las buenas nuevas, mensaje liberador. Ahí van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas van, misioneros de mi tierra. Ay, quién sabrá cuándo ellos regresarán. Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros. Id y haced discípulos a todas las etnias. Unos van por pastizales, otros por grandes ciudades, transformando sociedades, haciendo un mundo mejor. Su mensaje es para todos,
seres humanos, su justicia es la justicia de un imperio de amor. Ahí van saliendo con sus mochilas al hombro, dejando sus casas van, misioneros de mi tierra. Ay, ¿quién sabrá cuándo ellos regresarán? Solo Dios sabe el destino que alumbra el camino de los misioneros. ¿Y tú qué harás? Eso lo dice el Señor. ¿Y tú qué harás? Eso lo dice el Señor. En cuanto a los anuncios, pues ya los tenemos ahí, gracias a Daniel que nos pone las diapositivas, y pues queremos agradecerles por sus ofrendas, por sus diezmos, muy especialmente obviamente a la membresía de nuestra iglesia. Y también hay hermanos que colaboran con nosotros en el área de misiones. Dios, por su gracia, nos ha dado misioneros que tenemos en diferentes partes de la República y también en el extranjero. Personas que han sido entrenadas aquí y que de aquí han sido enviadas. Aquí nacieron. Entonces, tenemos dos necesidades específicas, pero ustedes que llegan al culto presencial ya han escuchado, los que van a llegar este domingo volverán a escuchar. Dos necesidades específicas por las cuales les pedimos que oren. Y estas necesidades tienen que ver con el Asia Central. Entonces vamos a poner atención a los anuncios. Más que nada son de grupos pequeños. Si les interesa alguno, pongan ahí una pausa y tomen los datos y entonces únanse a ese grupo pequeño. fortaleza mía, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré, mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Fortaleza mía, roca mía, castillo mío
fuerza de mi salvación. Te amo, Señor, fortaleza mía. Roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, en ti confiaré. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Eres tú y la fuerza de mi salvación. Bueno, gracias a Dios una vez más por esta palabra de hoy que vamos a considerar. Y de verdad estoy muy emocionado. A veces me preguntan, ¿cuál es tu libro favorito de la Biblia? Pues el que estoy leyendo. Toda palabra de Dios es limpia. Toda la palabra de Dios debiera ser favorita para nosotros. Pero cuando me preguntan así específicamente, ¿cuál es tu libro favorito? El que estoy leyendo en ese momento. ¿Cuál es tu pasaje favorito? El que estoy leyendo en ese momento. ¿Y cuál es tu predicación, tu mejor predicación o tu predicación favorita? La que voy a predicar. Esa es mi favorita. Y de verdad, en este capítulo 10, yo les sugiero, si quieren, ¿verdad? Hagan una pausa y lean el capítulo 10. Así brevemente les digo de qué se trata. Bueno, hagamos primeramente un repaso, un breve repaso del capítulo anterior. En realidad, les dije que eran 2 capítulos que forman una unidad, el capítulo 8 y el capítulo 9. Y aprendimos 4 resultados del reseteo divino. Los primeros 2 resultados los vimos en el capítulo 8. El evangelio fue predicado fuera de Jerusalén, en Samaria, y se vio la conversión de un gentil, un alto funcionario de Etiopía. Y en tercer lugar, y esto ya lo vimos en el capítulo 9, el perseguidor fue convertido y designado como apóstol de los gentiles. Y también, por primera vez, los gentiles fueron mencionados primero en Hechos capítulo 9 y el versículo 15. Y ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la mayordomía y vamos a hablar del reino. Hay que poner mucha atención porque ahí está esta enseñanza. La mayordomía y el reino. Y vamos a hablar del mayordomo que supo usar las llaves del reino. Todo el capítulo 10 podríamos más o menos resumirlo así. Dios tuvo que convencer a Pedro para que fuera a la casa de un centurión romano llamado Cornelio. Lo hizo por medio de una visión de ciertos animales limpios e inmundos. Ceremonialmente para los judíos había ciertos animales que estaban prohibidos por la ley. Pues en esa visión Dios bajó toda clase de animales, dice la Biblia, cuadrúpedos, reptiles, aves del cielo, etc. Cuando Pedro fue convencido por Dios, entonces llegó a la casa de Cornelio y les predicó básicamente el mismo mensaje que había predicado en el capítulo 2, allá cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos. Y allá en Hechos capítulo 2, muchos recibieron a Cristo como su Salvador, pero la gran mayoría de los judíos en realidad no lo hicieron. Y acá en Hechos capítulo 10, con el mismo mensaje, con la misma llave, las mismas claves, todos los gentiles reunidos en la casa de Cornelio, en la ciudad de Cesarea, creyeron el mensaje y aceptaron al Señor Jesucristo como su Salvador. Entonces, veamos lo que sucedió.
Y para esto, ya dije, pues ustedes leen todo el capítulo. Yo solamente les voy a dar aquí algunas llaves, algunas claves. Y lo primero que queremos enfocar es, ¿quién hizo mayordomo a Pedro? ¿Quién lo nombró mayordomo? Y obviamente fue el Señor Jesús quien le dio esa responsabilidad. ¿Mayordomía de qué? Bueno, allí en el libro de Mateo capítulo 5 y en el verso 16, capítulo 16 y verso 19, lo repito. Mateo 16, verso 19. Ahí el Señor Jesús lo hizo responsable de las llaves del reino. Entonces, unas llaves implican una mayordomía. Dice el pasaje, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo que quiero enfocar es que noten que Pedro recibe esta comisión, Pedro recibe esta responsabilidad, Pedro recibe esta mayordomía, esta administración, las llaves del reino de los cielos. Y en Hebreos capítulo 5, voy a leerles el versículo 4, hay un principio allí relacionado con el sacerdocio, específicamente con el sacerdocio del Señor Jesucristo. Y el versículo dice, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie toma para sí esta honra, la honra de ser un sumo sacerdote. Nadie puede nombrarse sumo sacerdote, sino el que es llamado por Dios, como dice aquí. Pues este principio del sacerdocio, bien podemos aplicarlo, en este caso, a la mayordomía, al hecho de ser mayordomo de Dios. Nadie toma para sí la honra de ser mayordomo, sino aquel que es llamado por Dios. Y Pedro fue llamado y responsabilizado de las llaves del reino. Ahora, Pedro no recibió las llaves del cielo. Pedro tampoco recibió las llaves de la iglesia. Lo que él recibió fueron las llaves del reino. En las Escrituras se pueden ver fácilmente varias llaves. Yo quiero mencionarles unas cinco llaves. Y ahí están los pasajes escritos en la pantalla. Tendrán que hacer una pausa y entonces verlos por ustedes mismos en las Escrituras. Pero, por ejemplo, en Isaías 22:22 se habla de las llaves de la casa de David. Esto implica autoridad. En Lucas 11:52 se habla de las llaves de la ciencia. Esto implica el entendimiento de las Escrituras. En Apocalipsis 1:18 menciona las llaves de la muerte y del Hades. Y esto habla acerca del infierno. En Apocalipsis 20:1 habla de las llaves del abismo. Y esto implica juicio, el juicio de Dios. Y en Mateo 16:19, que ya les leí, y aquí se los vuelvo a leer, habla de las llaves del reino. Dice de esta manera, y a ti, hablándole a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. De manera que las llaves del reino de los cielos tienen que ver con el evangelio. Dios desde el cielo desató el evangelio. Entonces Pedro en la tierra está usando la llave para abrir la puerta del evangelio, primero en el capítulo 2 a los judíos y luego en el capítulo 10, que es el que corresponde hoy, a los gentiles. Ahora, Pedro se hizo consciente de su posición de mayordomo, pero muchos años después, probablemente unos 25, 30 años después o antes. El asunto es que unos 20, 25 años después, Pedro escribió en 1 de Pedro capítulo 4 y el versículo 10, escribió estas palabras: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros,
como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea, quizá al momento de predicar en Hechos capítulo 2 y ahora en Hechos capítulo 10, quizá en ese momento Pedro no está muy consciente de la responsabilidad que el Señor Jesús le ha dado. Pedro, cuando recibe esta comisión específica del Señor Jesús, tiene, pues no sé, algunos entre 25 y 30 años. El Señor Jesús era el mayor del grupo. Jesús tenía 30 años de edad, dice la Escritura. Entonces Pedro era más joven. Pero en 1 de Pedro 4:10, cuando ya pasaron unos 25 o 30 años más o menos, cuando Pedro ya tenía alrededor de 60 años de edad, entonces él mismo se hace consciente de la administración, de la mayordomía, y por eso exhorta que cada uno debe ser fiel como administrador de Dios. Ahora, al igual que Pedro, tú y yo también hemos sido designados por el Señor como mayordomos. El apóstol Pablo, escribiendo en 1 Corintios capítulo 4, los versículos 1 y 2, nos dice estas palabras. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. La palabra administrador es la misma palabra mayordomía. Dice que los hombres deben tenernos por administradores de Dios. ¿Qué es lo que administramos? ¿De qué somos mayordomos? Dice allí, de los misterios de Dios. ¿Cuáles son esos misterios? ¿Dónde están en la Escritura? ¿Cuántos son? ¿Cómo puede alguien ser administrador de algo que no conoce? De aquí la importancia para cada uno de nosotros de conocer las Escrituras. Muy importante conocer las Escrituras. Ahora, regresando a nuestro pasaje de Hechos capítulo 10, vamos a ver 3 logros específicos, 3 logros trascendentes de la mayordomía de Pedro. Y en primer lugar, Pedro abrió la puerta del evangelio a los judíos. Eso es uno de los logros en Hechos, en el capítulo 2. Él abrió las puertas del evangelio para los judíos. Allí en el capítulo 2 y el verso 22, usó las llaves del reino para abrir la puerta del evangelio. Dice de esta manera, varones israelitas, o sea, hablándole a los judíos, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, etc. De manera que aquí, en todo este capítulo, en todo este mensaje que Pedro les está predicando, él está usando las llaves del reino, la autoridad, la responsabilidad que el Señor Jesús le dio. Lamentablemente, la gran mayoría de los judíos no quiso entrar por la puerta que Pedro estaba abriendo con las llaves que el Señor le dio. Sin embargo, esas puertas aún están abiertas el día de hoy. Y lo único que cualquier judío tiene que hacer es aceptar a Jesús, al Nazareno, al carpintero, aceptarlo como su Mesías, aceptarlo como les dijo allí en capítulo 2, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, la puerta está abierta. Lo único que tienen que hacer es entrar. ¿Cómo se entra? Por fe. Por fe. El judío tiene que aceptar por la fe al Señor Jesucristo, igual que nosotros, los gentiles.
Ahora, un segundo logro de la mayordomía de Pedro, un segundo logro trascendente, fue abrir la puerta del evangelio a los gentiles. En Hechos capítulo 2 abrió la puerta del evangelio para los judíos. Y acá en Hechos capítulo 10 abre la puerta del evangelio para los gentiles. Igual Pedro está usando la llave del reino para abrir las puertas del evangelio para los gentiles. Ahora, la conversión y el avivamiento en Samaria, acuérdense, les he mencionado que era una mezcla de judíos y gentiles. Esa conversión no fue iniciada por Pedro, fue iniciada por Felipe. Y los samaritanos de Samaria, válgame la redundancia, no eran meramente gentiles, sino que eran judíos que se habían mezclado con gentiles. En Hechos capítulo 8, el etíope, que era gentil, era un prosélito del judaísmo. Era un etíope, no sabemos si era de raza negra o no. No todos los etíopes son de raza negra, pero era un etíope que alguien lo había convencido y ahora él se había adherido a la religión judía. O sea, tuvieron que circuncidarlo y toda la ceremonia para hacerse un prosélito del judaísmo. Era gentil, pero era prosélito. Sin embargo, en Hechos, en el capítulo 10, la gente reunida en la casa de Cornelio, todos eran gentiles y no eran prosélitos. De hecho, ellos eran romanos, considerados enemigos de los judíos, porque eran los romanos los que gobernaban, los que dominaban en todo el imperio. Y cuando Pedro llegó, las palabras de Cornelio en el capítulo 10, verso 33, fueron estas. Dice 10:33, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Estamos aquí para oír todo lo que Dios te ha mandado. De manera que con su predicación, Pedro abrió la puerta del evangelio para los gentiles. Un tercer logro trascendente en la mayordomía de Pedro fue escribir 2 cartas para edificar nuestras vidas hoy. O sea, estamos hablando de cosas trascendentes. Seguramente Pedro hizo muchas cosas. Podríamos recordar cómo curó a Eneas, cómo resucitó a Dorcas y otras cosas, pero cosas trascendentes, cosas que pasan hasta nuestros días y que todo mundo puede ver y saber, son que abrió la puerta del evangelio para los judíos en Hechos capítulo 2 y que abrió la puerta del evangelio para los gentiles en Hechos capítulo 10 y que escribió 2 cartas, la primera y la segunda de Pedro. Ahora, la primera carta de Pedro es una carta que señala la conducta del creyente en tiempos difíciles. ¿Cómo debe ser nuestra vida, nuestra reacción, nuestra actitud en tiempos de tribulación, en tiempos de prueba, en tiempos difíciles? Y la segunda carta es una carta que habla acerca de la firmeza, cómo permanecer firmes en un mundo de falsedades. Y hay un bosquejo que aprendí del doctor Jeff Adams, hablando del capítulo 1, conociendo el fruto de la fe. El capítulo 2, conociendo a los falsificantes de la fe. Y el capítulo 3, conociendo el futuro de la fe. Así es como podemos permanecer firmes en un mundo de falsedades. Muy bien, ahora conozcamos la buena mayordomía de Pedro. Conozcamos la llave que Pedro usó para abrir la puerta del evangelio para los judíos en Hechos capítulo 2 y para los gentiles en Hechos capítulo 10. Una llave. Qué importante es una llave, y más en estos días, ¿verdad? En aquellos tiempos, no sé, donde la gente, allá en los tiempos bíblicos,
donde la gente vivía en tiendas de campaña, algo así, ¿verdad? Estaba la cortina y la gente se paraba al otro lado y tenía que hablar. ¿Me permites entrar? Estoy aquí a la puerta. Y ya la gente decidía, espérame, voy a salir. O pásale, eres bienvenido. Entonces, la llave. ¿Cuál es la llave que Pedro usó para abrir la puerta? Quiero que sepan que se trata de la misma llave. La llave que Pedro usó en capítulo 2 del libro de los Hechos, la misma llave que Pedro usó en el capítulo 10. Y vamos a ver una pequeña comparación de ambas cosas. Por ejemplo, aquí en su pantalla les puse 2 columnas. Hechos capítulo 10 y Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, el verso 14, se nos enseña que el mensaje fue dirigido para Israel. Varones judíos, varones israelitas, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Vez tras vez tras vez estuvo marcando Pedro eso en Hechos capítulo 2. Y acá en Hechos capítulo 10, en el verso 36, cuando Pedro comenzó a predicarle a Cornelio y a su familia y a los amigos que él había reunido, les dijo, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. O sea, es un mensaje dirigido a los israelitas. No sé, Pedro llevaba ahí su tableta, ¿verdad? Su bosquejo, y entonces usa el mismo mensaje. Es la misma llave. En Hechos capítulo 2, con toda claridad, les dijo que a Jesús Dios lo hizo Señor y Cristo. Señor y Mesías. Ellos entienden eso. La palabra Mesías es la palabra hebrea para hablar de el ungido de Dios. Y la palabra Cristo es la palabra griega para hablar de el ungido de Dios. Jesucristo es el ungido de Dios. Jesucristo es el Mesías. Jesucristo es el Cristo. En Hechos 10:38 no usó la palabra Mesías. O sea, Pedro está consciente de que Cornelio y su familia no son judíos. No tienen la cultura judía, la cultura religiosa judía. No van a entender qué es un Mesías. Pero sí les dijo que Dios ungió con su Espíritu Santo al Señor Jesús. Eso sí les dijo. Ahora, en Hechos capítulo 2, verso 22, cuando le predicaba a los judíos, les hizo mención de las señales y de los milagros. ¿Por qué? Los judíos piden señales. Y les mostró cómo el Señor Jesús anduvo en las tierras de Galilea haciendo señales, prodigios y milagros. En Hechos capítulo 10 y el verso 38, cuando le predica a Cornelio y a su familia, también les hace mención de los milagros. ¿Por qué? Porque es lo que Jesucristo anduvo haciendo. Es el mensaje de Pedro. No sé, no tuvo tiempo para preparar otro o es el único que tenía, pero estamos haciendo la comparación de las llaves. Las llaves que usó en capítulo 2, las llaves que usó en capítulo 10. En Hechos 2:23 les dijo que habían crucificado a su Mesías. Les habló de la crucifixión. En Hechos capítulo 10 y el verso 39 también enfocó la crucifixión. Cuando le habló a Cornelio y a su familia, les dijo cómo el Señor Jesús fue crucificado. En Hechos 2:24, predicándole a los judíos, les dijo que Dios resucitó a Jesús. Les dijo, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte. En Hechos 10:40, también predicándole a Cornelio y a su familia, enfocó la resurrección. O sea, les está dando el mensaje del Evangelio. Jesucristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. En Hechos capítulo 2, los versos 29 y 30,
cuando le predica a los judíos, les cita las palabras proféticas de David. Son judíos, en Hechos capítulo 2, son judíos, entienden las Escrituras, conocen las Escrituras, de manera que Pedro simplemente citó las palabras proféticas que fueron escritas por David, donde habla de el sufrimiento y la resurrección del Señor Jesucristo. En Hechos 10:43, lo único que le dijo a Cornelio es: todos los profetas dan testimonio de él. Todos los profetas. Es interesante, ustedes pueden buscar en alguna ocasión en el internet, cómo el Señor Jesús aparece en cada libro del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada libro. Creo he visto a dos niños, un niño y una niña respectivamente, citar de memoria en 3-4 minutos lo destacado, el nombre destacado, el título destacado del Señor Jesús en cada libro de la Biblia. Y es lo que Pedro está haciendo. Claro, aquí no cita cada cosa, pero les dice, todos los profetas dan testimonio de él. Y entonces, ¿qué sucedió? Los gentiles de la casa de Cornelio sí quisieron entrar al ver la puerta del evangelio abierta. En Hechos capítulo 2, la gran mayoría de los judíos no quisieron. La Biblia dice que 3,000 aceptaron a Cristo, pero eso no era ni el 10%, ni el 5%, creo que les dio un porcentaje allá cuando estuvimos precisamente en el capítulo 2. Pero acá en el capítulo 10, los gentiles de la casa de Cornelio, estos sí quisieron entrar. Ahora, es interesante notar el orden. Primero, oyeron la palabra, oyeron el mensaje que Pedro les predicó. Y en segundo lugar, creyeron el mensaje predicado, el mensaje de la salvación. Les leo aquí en Hechos capítulo 10, versos 42 y 43 que dicen: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Noten estas palabras, porque estas son las últimas palabras que Dios le permite a Pedro predicar. A partir de aquí, Dios lo interrumpe. Lo leo nuevamente, versos 42 y 43. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, número 1, oyeron. Número 2, creyeron. Número 3, recibieron el Espíritu Santo al momento de creer. El verso inmediato, el verso 44, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Obviamente esto implica, todos creyeron. Todos creyeron, porque hay pasajes en la Escritura que dice que Dios da el Espíritu Santo a los que creen, que Dios da el Espíritu Santo a los que obedecen. Y aquí Dios interrumpió a Pedro, dice aquí, mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y entonces hablaron en lenguas. Eso es un paréntesis, eso es algo extra. Las lenguas fueron solamente como una señal para los fieles de la circuncisión que acompañaron a Pedro, para que entendieran que la salvación de los gentiles no implicaba la necesidad de convertirlos primero en prosélitos del judaísmo. Y este es un problema que se va a enfrentar más adelante. Pero cuando llegue el momento, allá en el capítulo 15, vamos a considerarlo. Dice aquí en los versículos 45 y 46, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Los gentiles
no necesitamos esa manifestación. Son los judíos los que piden señales. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús resucitó y se presentó delante de todos, menos Tomás? Y le platicaron a Tomás y Tomás dijo, no, si no pongo mi dedo en su mano y meto mi mano en su costado, no voy a creer. 8 días después el Señor Jesús se presentó nuevamente ante ellos y ahí estaba Tomás. Y le dijo, Tomás, pon aquí tu dedo, mete aquí tu mano y no seas incrédulo. Porque me viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Los judíos piden señales. Es un principio que marca la Escritura vez tras vez. Los judíos piden señales. Ahora, dice el versículo 47 y 48 que fueron bautizados. Les estoy mencionando el orden en que estos gentiles de la casa de Cornelio entraron por la puerta abierta con las llaves de Pedro. Número 1, oyeron. Número 2, creyeron. Número 3, recibieron el Espíritu Santo. Y número 4, finalmente, fueron bautizados. Dice el versículo 47, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Estamos en la ciudad de Cesarea. Cesarea, nombrada así por el César. Y ahí se quedó Pedro por algunos días. Y así termina el capítulo 10. Voy a repetirles el orden porque es el mismo orden para nosotros. Número 1, oímos el Evangelio. Oyeron. Número 2, creyeron. En segundo lugar, creemos. Puede ser que no creamos en el mismo momento, pero debe llegar alguna ocasión donde creemos en Jesucristo. Al creer, recibieron el Espíritu Santo. Y eso es lo que sucede con nosotros. Y luego, somos bautizados. Somos bautizados. El bautismo no salva, pero nos pone en una posición de obediencia. A ver si tenemos oportunidad más adelante de hablar y explicar esto. Entonces, ¿de qué hemos hablado? Pedro fue un mayordomo fiel que supo cumplir con la responsabilidad que le fue asignada. El Señor le dio las llaves del reino. Pedro usó las llaves, las claves, el mensaje, la predicación de la palabra para abrir la puerta del Evangelio a los judíos en Hechos capítulo 2. Y usó las mismas llaves, las llaves del reino, para abrir la puerta del Evangelio a los gentiles en Hechos capítulo 10. Cornelio y sus familiares y amigos aprovecharon la puerta abierta del Evangelio para entrar y hallar la salvación en Jesucristo. Y esto fue el orden para ellos. Oyeron, creyeron, recibieron y fueron bautizados en agua. Tú y yo también tenemos la misma responsabilidad de Pedro, de ser buenos mayordomos de la multiforme gracia de Dios. Les leo una vez más la exhortación que Pedro nos hace en 1 de Pedro 4:10. 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tú y yo también somos mayordomos de las palabras de Dios, del Evangelio de Dios, de las cosas de Dios. Y un día vamos a dar cuentas. Te invito, júntate ahí con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en la sala, en el comedor, ahí donde han estado mirando este video. Y oren. Reflexionen un poquito qué es lo que Dios dijo a su corazón con esta predicación, con esta enseñanza de Hechos capítulo 10. Denle gracias a Dios por lo que ya están viviendo, por lo que ya están haciendo.
pero también díganle, Señor, aquello que me falta, lo quiero en mi vida, para la honra y la gloria tuya. Que Dios les bendiga. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel. Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Oye Israel.